Aquí tienes un resumen de las principales noticias deportivas internacionales de la semana pasada, del 8 al 14 de abril de 2025, fútbol, UEFA Champions League. El FC Barcelona avanzó a las semifinales a pesar de perder 3-1 ante el Borussia Dortmund en el partido de vuelta, gracias a su victoria 4-0 en la ida. Se enfrentarán al Inter de Milán o al Bayern de Múnich en la siguiente ronda. Paris Saint-Germain, PSG. El PSG también se clasificó para las semifinales tras una derrota 3-2 contra el Aston Villa en el partido de vuelta, asegurando su lugar con un marcador global de 5-4. Liga Argentina, Huracán venció 2-1 a Central Córdoba, mientras que Defensa y Justicia empató 0-0 con Unión de Santa Fe, y Godoy Cruz igualó sin goles con Lanús. Clavados de altura, Red Bull Cliff Diving, el español Carlos Gimeno alcanzó el quinto lugar en la primera parada de las series mundiales celebrada en El Nido, Filipinas. El francés Gary Hunt ganó en la categoría masculina, mientras que la australiana Rhiannon Nifland obtuvo su victoria número 42 en la femenina. Ciclismo, París-Roubaix. El ciclista belga Wout van Aert mostró un gran nivel en la Vuelta a Flandes y se prepara con ambición para la clásica París-Roubaix, destacando su confianza tras las recientes competencias. Yankees de Nueva York, el equipo respaldó al lanzador Carlos Carrasco con 4 jonrones en una victoria sobre los Reales de Kansas City, destacando su poder ofensivo. Spiritual Lift Series, se llevaron a cabo las 2 primeras jornadas de la temporada 2025, compartidas al mejor de una victoria, destacando el crecimiento de los deportes electrónicos en la región. Temporada 2025 de las Grandes Ligas de Béisbol, MLB, hasta el 15 de abril, inicio de la temporada. La temporada comenzó el 18 de marzo con una serie entre Los Ángeles Dodgers y Chicago Cubs en el Tokyo Dome, Japón. El resto de los equipos inició el 27 de marzo, marcando el inicio más temprano en la historia de la liga. Posiciones destacadas, Liga Americana, Toronto Blue Jays lidera con un récord de 9-5, seguido por New York Yankees, 7-5, Central, Detroit Tigers encabeza con 7-5, Oeste, Texas Rangers domina con 9-4. Liga Nacional, Philadelphia Phillies lidera con 8-3, seguido por New York Mets, 8-4, Central, Chicago Cubs al frente con 9-6, Oeste, San Diego Padres, 10-3, San Francisco Giants, 9-3, y Los Ángeles Dodgers, 10-4, compiten estrechamente. Jugadores destacados, Paul Goldschmidt. Yankees ha sido el jugador más productivo en la alineación de los Yankees, destacándose en una serie contra los Detroit Tigers. Kyle Tucker, Cubs se perfila como el próximo jugador en recibir un megacontrato, estimado en alrededor de $500 millones por 10 años, tras la reciente firma de Vladimir Guerrero Jr., por esa misma cantidad con los Blue Jays. Equipos en dificultades, Atlanta Braves, han tenido un inicio de 2-9, afectados por la ausencia de jugadores clave como Spencer Strider y Ronald Acuña Jr., Minnesota Twins y Baltimore Orioles. Ambos equipos enfrentan problemas debido a lesiones y bajo rendimiento de sus jugadores principales. Próximos eventos, Juego de las Estrellas, se celebrará el 15 de julio en el Truist Park, hogar de los Atlanta Bravos.